Antes de comenzar es recomendable que pausen el video para que cuenten con el tiempo suficiente de leer el enunciado del ejercicio. Una vez hecho esto, comencemos. El primer paso para realizar el modelo matemático de programación lineal es establecer o determinar nuestros índices o conjuntos primitivos. Tenemos entonces i igual a crudo, definido por comprensión como i igual 1 hasta 3, ya que son 3 los crudos. Luego j igual a gasolina, definido por comprensión como j igual 1 hasta 3, ya que también contamos con 3 tipos de gasolina. La definición de variables es la siguiente. Tenemos x con índices i, j, cantidad de barriles del crudo i a utilizar para producir barriles de gasolina j, ya que una vez que contamos con los barriles de crudo, se van a transformar en barriles de gasolina. Restricciones de recursos. La primera de ellas nos dice lo siguiente: la mezcla de petróleo crudo que se utiliza para obtener la gasolina 1 tiene que tener un índice de octano promedio de por lo menos 10. Entonces nos están pidiendo un promedio. Esto es muy importante. Entonces vamos a tener lo siguiente: los barriles de gasolina tipo 1 sumados y multiplicados por su índice de octano dependiendo del crudo empleado entre el total de barriles de gasolina 1 va a ser mayor o igual al índice de octano promedio, que es 10. Nótese que el promedio es un promedio ponderado. Vamos a interpretar. Tenemos aquí x11, que es la cantidad de barriles del crudo 1 empleados para producir barriles de gasolina del tipo 1, sabiendo que el crudo 1 tiene un índice de octano igual a 12. Los barriles del crudo 2 empleados para la gasolina 1, sabiendo que el índice del crudo 2 es igual a 6. De la misma manera aquí, barriles del crudo 3 empleados para la gasolina 1, sabiendo que el índice del crudo 3 es de 8, entre el total de barriles de gasolina 1. Luego tenemos que a lo más debe de tenerse un índice de 1% de azufre como contenido. Realizamos el mismo procedimiento. Tenemos entonces los barriles de gasolina tipo 1 multiplicados por su contenido porcentual de azufre dependiendo del crudo entre el total de barriles de gasolina 1. Este promedio ponderado debe de ser menor o igual a 1. Continuamos. Para la gasolina 2 se debe de tener un índice de octano promedio de por lo menos 8. Entonces ahora vamos a trabajar con la gasolina 2. Los barriles de gasolina 2 multiplicados por su índice de octano dependiendo del crudo entre el total de barriles de gasolina tipo 2 mayor o igual a 8. Luego, para el azufre, el contenido porcentual máximo es de 2%. Tenemos igual los barriles de gasolina del tipo 2 multiplicados por su contenido porcentual de azufre dependiendo del tipo de crudo entre el total de barriles de gasolina del tipo 2 menor o igual a 2. El mismo procedimiento para la gasolina tipo 3. El problema luego nos indica que se deben de producir diariamente 14.000 barriles de gasolina, es decir que el total de barriles de gasolina a producir debe de ser como máximo 14.000. No es posible producir más de esa cantidad. Tenemos luego que se requieren diariamente las siguientes cantidades de cada tipo de gasolina. De gasolina 1 se requieren 3.000 barriles. Entonces tenemos la cantidad de barriles de gasolina del tipo 1 en total tienen que ser mayor o igual a 3.000. Tenemos los barriles del crudo 1 empleados para la gasolina 1, los del crudo 2
para el mismo tipo de gasolina y los del crudo 3 para el mismo tipo de gasolina 1, mayor o igual a 3000. Luego se requieren como mínimo 2000 barriles de gasolina de tipo 2 y 1000 barriles de gasolina tipo 3. Restricciones técnicas. Para todo I, J, nuestra variable X debe de ser una cantidad positiva y entera, ya que es una variable cuantitativa discreta. Función objetivo. Tendremos que maximizar la utilidad y esta será la venta menos el costo de compra menos el costo de transformar los barriles de crudo a barriles de gasolina. Tenemos entonces 70, que es el precio de venta de los barriles de gasolina tipo 1, más 60 por la cantidad de barriles de gasolina tipo 2, más 50 por la cantidad de barriles de gasolina tipo 3. Hasta ahí tenemos la venta. Ahora vamos a restar el costo de compra de barriles de crudo. 45 por los barriles de crudo 1, menos 35 por los barriles de crudo 2 y menos 25 por el total de barriles de crudo 3. Finalmente restamos el costo de transformación, y es que nos va a costar $4 transformar cualquier tipo de barril de crudo a cualquier tipo de gasolina. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar el modelo matemático de programación lineal en forma compacta para luego trasladarlo al software Lingo. Comenzaremos compactando las restricciones respecto al índice de octano. Entonces tenemos el índice de octano para la gasolina 1, para la gasolina 2 y para la gasolina 3. Identificamos aquel índice que se mantiene constante en cada una de esas tres restricciones. Notamos que tal índice es el índice J. En la primera restricción J es igual a 1, en la segunda J es igual a 2 y en la tercera J es igual a 3. Así que decimos lo siguiente: para todo J, luego el índice que está variando en una suma de términos en cada una de las tres restricciones es el índice I, pues varía desde I igual a 1 hasta I igual a 3. Así que tendremos la sumatoria en I de nuestra variable X por el atributo denominado índice octano, que depende del conjunto primitivo I, el cual es crudo, entre la sumatoria en I de nuestra variable X, todo ello mayor o igual a mínimo de octano con índice J. Este atributo contiene los siguientes datos: 10, 8 y 6. Las siguientes restricciones que vamos a compactar son respecto al máximo porcentual de azufre para la gasolina 1, la gasolina 2 y la gasolina 3. Identificamos el índice que se mantiene constante en cada una de estas tres restricciones. Tenemos que el índice J es ese índice que estábamos buscando, así que decimos lo siguiente: para todo J, luego el índice que varía en una suma de términos para cada una de esas tres restricciones es el índice I, la sumatoria en I de nuestra variable X por contenido de azufre con índice I, entre la sumatoria en I de nuestra variable X, menor o igual a máximo de azufre con índice J, sabiendo que máximo de azufre es un atributo que contiene los datos correspondientes al máximo porcentual de azufre dependiendo del tipo de gasolina. La siguiente restricción, tendremos lo siguiente: la sumatoria en I y en J de nuestra variable X debe ser menor o igual a 14.000. Las tres últimas restricciones, identificamos el índice que se mantiene constante. Tal índice es el índice J. Así que decimos para todo J, la sumatoria en I de la variable X va a ser mayor o igual a la demanda con el mismo índice J, debido a que la demanda es un atributo que depende exclusivamente del índice J igual a gasolina. Cuando J es igual a 1, la demanda será de 3000.
Cuando J es igual a 2, la demanda será igual a 2000. Y cuando J es igual a 3, la demanda va a ser igual a 1000. Compactamos la función objetivo y tendremos lo siguiente. Maximizar X y, J por precio de venta con índice J en una sumatoria en I y en J. Sabiendo que precio de venta es un atributo que depende exclusivamente del tipo de gasolina. Luego restamos menos el costo por adquirir barriles de crudo. Tenemos la sumatoria en I y en J de nuestra variable X multiplicada por el atributo precio de compra, el cual depende del tipo de crudo, es decir, del índice I, menos 4, que es el costo unitario de transformación por cada barril, por la cantidad de barriles en total que se están transformando.